Hoy, como sabéis, es la última clase que tenemos de medicina. El último día en la clase hicimos, si hablo un poco despacio, perdonadme, pero estoy un poco mala de la garganta, ¿vale? Entonces, en la última clase vimos un repaso de toda la asignatura y quedamos en que en esta clase pues haríamos, simplemente yo os preparé un par de diapositivas contándoos un poco qué debe de contener un informe de trabajador especialmente sensible, ¿vale? También he traído algunos modelos en Word sin ningún tipo de logos ni absolutamente nada, como para que los veáis, ¿vale? Cómo se podrían hacer. Y también en esta clase es donde tenéis que plantear pues todas las dudas que aún tengáis de la asignatura, del caso práctico y todo lo que necesitéis. Lo que sí, de cara al examen, si seguís teniendo dudas en alguna parte, pues me lo decís y ponemos aquí las diapositivas y volvemos a comentar sobre aquello que tengáis dudas de cara al examen. Dice Pablo Ignacio que si me pasara el mío, el suyo, Hola, profe. Es que tengo, informe, sí, tengo un reconocimiento de esto con limitaciones y si quiere, o sea, yo le tapé los datos y si quiere se lo paso al correo, pero para que vea cómo lo hacen en mi empresa. vale, sí que, pero yo creo que no podrías, no sé si a ti te dejan hacer eso en tu empresa. No, yo le tapé los datos de los jefes, del técnico. Es mejor que no compartas nada, No, ¿vale? vale, vale, ok. Por si acaso no te vayas a meter tú en un lío, ¿vale? Porque por temas de confidencialidad y todo eso, no lo pases, no te Ok. preocupes. Yo no os muestro lo que yo tengo, que tampoco puedo mostrar nada real, sino que va a ser ficticio, pero para que veáis un ejemplo, ¿vale? No te preocupes. ¿Quién dice Juan Ignacio? No deberías. ¿Qué diferencia hay entre apto con restricciones y apto con observaciones? Vale. Estos son cosas diferentes. Una cosa son aptos con restricciones, que básicamente eso es una restricción médica, que sí o sí es necesario que revisemos su puesto de trabajo y le adaptemos. Y otro caso es que sea un apto con una observación. Una observación es una recomendación, pero no llega a ser una limitación médica. Se recomienda que esta persona no esté más de 2 horas caminando, pero se recomienda, no quiere decir que hay una limitación médica de que sí o sí no puede estar caminando, ¿vale? Esta es la diferencia, no sé si os lo habéis encontrado con restricciones o con observaciones. El informe solo para las restricciones, en el caso de los trabajadores especialmente sensibles, sí, nos fijamos en las restricciones, ¿vale? Las observaciones son recomendaciones, pero no son de obligado cumplimiento en en lo que es la normativa. Normalmente ponen apto con limitaciones, efectivamente, Laura, pero dependerá del servicio de prevención, ¿vale? Del servicio médico. También se dice apto con restricciones, ¿vale? Tanto una opción como la otra es correcta, ¿vale? Observaciones son lo que se denominan como recomendaciones, pero tanto vais a escuchar hablar de restricciones médicas como de limitaciones médicas, ¿vale? Tanto de una manera como la otra es correcto. Así que por eso no, ¿vale? ¿Alguna, alguna duda sobre esto o paso a presentaros lo que... Ah, si es no apto, no procede el informe. A ver, es que son cosas diferentes. Vamos a empezar por comentar cuándo se hace este tipo de informes, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se hacen este tipo de informes de trabajadores especialmente sensibles? Se pueden dar varias casuísticas. Se puede dar la casuística de que lo solicite el propio trabajador, que no esté conforme con la aptitud médica o que considere que realmente tiene algún tipo de limitación que le
restringe el poder hacer algún tipo de función. Hay la segunda posibilidad, que es que a través del reconocimiento médico y después de obtener las limitaciones se revisa y no es posible de alguna manera esas limitaciones adaptar el puesto, sino que hay que buscar cómo reducir ese riesgo, ¿vale? Porque el riesgo está intrínseco en su puesto de trabajo y no se va a poder quitar. Entonces tenemos que hacerle también trabajador especialmente sensible. Y también está todo lo relacionado con los embarazos, ¿vale? Y los lactantes también son trabajadores especialmente sensibles. Si es un no apto, no tiene nada que ver con un trabajador especialmente sensible, ¿vale? Un no apto normalmente se refiere a que no es que tenga una limitación, sino que no puede realizar el trabajo, ¿vale? Y por lo tanto hay que justificarlo muy mucho, pero eso normalmente pues lleva en muchos casos a esa inaptitud sobrevenida y es un despido, ¿vale? O una incapacidad en el caso de que lo solicite el trabajador, ¿vale? Pero al final un no apto quiere decir que no puede realizar el, el puesto de trabajo. La mutua que gestiona, no, la mutua aquí no entra, ¿vale? La mutua solo entra en los casos de accidentes de trabajo, como sabéis, y enfermedades profesionales, ¿vale? Y en el caso de embarazos y lactantes, sí que entran a valorar la mutua, ¿vale? Pero en el caso de las no aptitudes, eso es cosa del servicio médico y luego de la valoración también de todo lo relacionado con la parte jurídica laboral de vuestra organización o empresa. ¿Le puedo decir lo que dice y me lo traduce? Es Dime. que, bueno, no se lo comparto, pero le puedo decir lo que dicen las anotaciones del certificado y me lo traduce. Sí, Exactamente. No debe realizar tareas que conlleven subir y bajar escaleras de forma continuada, vale. debiendo, debiendo alterar con sedestación, bide- bi- Bipedestación. bipedestación dinámica, bipedestación estática cuando subir y bajar escalera sea mantenida en el tiempo. Entre paréntesis, orientativo 10-20 minutos de sedestación. Vale, Bidepe- sedestación es estar sentado. ok. Y bide, ajá, Bipedestación es de pie. bidestación cada 1 hora de subir escaleras. Bipedestación es estar de pie y te dice estática, porque quiere decir como si estuviese de pie en algún sitio quieto. Y dinámica es que está en movimiento, está de pie pero en movimiento, ¿vale? Mm, Y estas son limitaciones que te está poniendo, restricciones médicas que te está poniendo tu reconocimiento médico. Y entonces en función de las tareas que tenga ese puesto, que no sé qué tipo de puesto es, pues tendríais que ver cómo adaptar su puesto a esas limitaciones, ¿vale? vale. En este caso, imagina, no sé el puesto que es, pero imaginemos que es una persona, un ordenanza, ¿vale? Que lo que se dedica pues es a estar quizás en la zona de entrada y luego a llevar paquetería de un sitio a otro o estar esperando en alguna sala. Pues lo que se refieren aquí es que no puede estar ni todo el tiempo sentado, ni todo el tiempo de pie, ni todo el tiempo subiendo y bajando las escaleras, sino que tiene que haber pausas y que tiene que estar con ese tiempo que ahí os marca. Y esa es la adaptación del puesto. Eso es sencillo normalmente de realizar. Vale, gracias, profe. Nada, vale. No sé dónde estaba yo. Os estaba contando lo de la mutua, que la mutua no gestiona este tipo de trabajadores especialmente sensibles, salvo para el caso de embarazo y lactante, ¿vale? Y los no aptos van por otra parte, que quiere decir que si es un no apto, en todo caso no puede realizar su puesto de trabajo como tal, ¿vale? Entonces, esta es como puede llegar la solicitud de trabajador especialmente sensible, a través del propio reconocimiento médico, a través de una solicitud de un trabajador o a través de que sea un tema de solicitud del trabajador, pero por embarazo o lactancia. La forma de proceder con ellos es muy similar. En todos los casos, la primera parte es llevar a cabo un reconocimiento médico a esos trabajadores, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos establezca de alguna manera las limitaciones médicas que
realmente tiene ese trabajador. Puede pasar que un trabajador solicite, por ejemplo, el que se le reconozca como trabajador especialmente sensible. Os voy a poner un caso que me ha ocurrido a mí. Nosotros pusimos a un trabajador a llevar una silla de evacuación. No sé si las conocéis. Las sillas de evacuación se utilizan en todos los planes de emergencia normalmente como salvaescaleras para llevar a gente con movilidad reducida cuando hay en caso de incendio, pues son unas sillas de evacuación con las que se pueden bajar todas las escaleras. Esta silla de evacuación pues tiene un peso, obviamente vas a llevar a una persona, se suele llevar entre dos, ¿vale? Pero bueno, tiene un peso. El caso concreto que vino a decir, se designó a una persona en un principio a llevar esta silla de evacuación, pero a la práctica, cuando pasó el tiempo, esta persona pues tuvo una serie de patologías que obviamente para su puesto normal de trabajo no le influían por el puesto que tenía, pero en el caso de la silla de evacuación, esta persona solicitó que se le considerara y se le revisase como trabajador especialmente sensible porque no podía llevar esta función de llevar la silla. Entonces se le hizo el reconocimiento médico, se valoraron las limitaciones médicas y entonces en el caso de que apareciesen limitaciones médicas de peso, pues había que adaptarle el puesto, es decir, esa función que tenía que llevar a cabo ya no podría llevarla a cabo, y si no tenía esta limitación médica también se le puede dar una conclusión de que realmente no es trabajador especialmente sensible, ¿vale? De estos informes de trabajadores especialmente sensibles, tras haberse hecho el reconocimiento médico, ahora veremos todo lo que tenemos que rellenar, pero se hace de alguna manera una revisión de los riesgos que están en el puesto, las limitaciones o restricciones médicas que se le han asignado y si realmente tiene alguna incompatibilidad y que es necesario adaptar o no de su puesto de trabajo, ¿vale? En función de eso se valora y se determina si realmente es trabajador especialmente sensible o no, porque igual las limitaciones médicas que tiene no le afectan a su puesto de trabajo y si le afectan, pues se le determinaría como trabajador especialmente sensible, ¿vale? Pregunta Juan Ignacio, ¿la designación del personal de emergencias es voluntaria? Sí, sí. Esto lo vimos también en la clase, ¿vale? Que esa designación tenía que ser voluntaria. Pero en este caso fue voluntaria, cedió el trabajador, pero luego a lo largo del tiempo pues se le complicó temas médicos y entonces solicitó que por favor se revisase si podía seguir siendo em, em, personal que llevase la silla, ¿vale? No, no quería rechazar, era simplemente que tenía esa patología, quería ver si realmente era compatible con eso, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo que os ponía. Entonces, a continuación, lo que hago es poneros, eso, son 4 diapositivas, de verdad, que he preparado simplemente un poco para hacer un resumen de todo lo que hay que preparar al respecto, ¿vale? Cuando tenemos un trabajador especialmente sensible. Primer punto, ¿de dónde nos llega esa notificación? Segundo, mandarlo al reconocimiento médico y cuando ya tenemos ese reconocimiento médico realizado y tenemos ya identificadas las limitaciones es cuando llevamos a cabo ese informe de trabajador especialmente sensible. ¿Qué, qué rol tenemos nosotros como técnicos de prevención? Pues vamos a ser los que vamos a tener que revisar y analizar el puesto, tener muy claras las funciones, describir el puesto de trabajo, todo lo que se realiza en ese puesto, horarios, ahora veremos un poco más en detalle. Hay que cruzar esos riesgos con las restricciones médicas, es decir, todos los riesgos que van a tener su puesto de trabajo, más esas limitaciones o restricciones médicas que se nos indiquen, tenemos que cruzarlo para ver si es necesario certificar a este trabajador como especialmente sensible o no y en base a ello poner adaptaciones, ¿vale? Proponer adaptaciones del puesto de trabajo y por supuesto pues siempre justificado técnicamente, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que debe de tener un informe? Pues lo primero, van a tener que aparecer
datos identificativos, ¿vale? Pues por ejemplo, va a tener que aparecer seguramente el logo de la empresa, el centro de trabajo, el puesto del trabajador que ha solicitado, la fecha de esta solicitud, el técnico responsable que va a llevar a cabo este informe, ¿vale? Y también en el puesto, pues el trabajador que ha solicitado, obviamente, este informe TES, ¿vale? Este informe de trabajador especialmente sensible. Una segunda parte que es un poco los antecedentes de por qué se hace este informe. Pues, por ejemplo, se recibe un informe del Servicio de Vigilancia en la Salud con un resultado apto con limitaciones, restricciones, como lo queráis llamar, indicando pues evitar manipulación manual de cargas superiores a 5 kilos o evitar posturas forzadas mantenidas de columna lumbar o los casos que nos puso de ejemplo, por ejemplo, Pablo, ¿vale? Entonces, en base a eso, ¿cuál sería el siguiente dato? La siguiente fase sería describir el puesto de trabajo, ¿vale? Ahí es donde tenemos como técnicos de prevención que dejar muy claro, pues, cuáles son las funciones reales que hace ese trabajador, cuál es su jornada, si existe algún tipo de turnicidad, qué demandas físicas, psicosociales, exposición a agentes físicos, químicos, biológicos realiza, todo lo relacionado con los riesgos del puesto, ¿vale? Y luego haríamos un análisis de esa compatibilidad, es decir, veremos todas las tareas, los riesgos que hemos identificado, las limitaciones médicas que se le han expuesto y si existe una compatibilidad o no. En el caso de que no exista una compatibilidad, como en este caso, pues tendríamos ya que nombrar a este trabajador como trabajador especialmente sensible y ver qué se puede hacer al respecto, ¿vale? En el caso de que sí que exista una compatibilidad, porque puede ocurrir que un trabajador solicite el que se le haga trabajador especialmente sensible, y tras haber hecho el reconocimiento médico, igual su restricción médica no son 5 kilos, y son 20. Imaginaos que son 20 kilos. Pues en este caso, como la manipulación es de 12, sería compatible y no habría que notificarle, bueno, habría que notificar al trabajador que no es especialmente sensible tras haber revisado su solicitud, ¿vale? Por eso depende mucho de por el cauce en el que llegue la solicitud de esos trabajadores especialmente sensibles. Normalmente van a llegar por el reconocimiento médico, ¿vale? Pero en muchas ocasiones también pueden llegar por la propia solicitud del trabajador, tanto en casos de embarazo como de cualquier tipo de enfermedad que ellos consideren o que necesitan que se les revise, ¿vale? Una vez hecho el análisis de compatibilidad, ya se llevarían a cabo las medidas preventivas que habría que especificar y que podríamos especificar y dividir en medidas técnicas, organizativas, personales. Aquí hay ejemplos de medidas para el caso que estábamos poniendo, pues carros, elevadores, redistribución de cargas, en organizativas por rotación de tareas, cambio, eliminar, la nocturnidad si existe, formaciones, pausas, ¿vale? Eso ya son medidas que tenéis que establecer vosotros en función de cómo, del puesto de trabajo, ¿vale? Al final eso son cosas de los técnicos de prevención. Y luego hay que llevar a cabo una conclusión de, bueno, esto es compatible con adaptarle el puesto, no es compatible. Es compatible pero parcialmente, habría que ver qué medidas habría que proponer o en muchas ocasiones puede ser no compatible y tenemos que reubicarle, ¿vale? Es decir, no es posible adaptarle, no es posible llevar a cabo las medidas preventivas y hay que reubicarle. Y por último, en este informe también tiene que haber un punto de seguimiento porque en muchas ocasiones estas limitaciones pueden ser temporales. Puede haber una revisión a los 6 meses, al año, ¿vale? Porque pueden ser por momentos puntuales que tengamos esta especial sensibilidad a algo. Imaginaos que nos opera, ¿vale? De algo relacionado con la rodilla. Y durante 6 meses, pues no podemos estar en bipedestación, como decía ese informe, o sea, es decir, de pie, y solo podemos estar en sedestación, ¿vale? Pues la revisión de esa especial sensibilidad se hará a los 6 meses para ver si esa especialidad sensibilidad continúa o ya puede darse por finalizada.
Pregunta Jonathan, ¿este informe con las adaptaciones tiene que ser consensuado con la empresa o le tienen que dar el visto bueno? Al final, los técnicos de prevención tenéis que proponer las medidas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tenéis que saber al final dentro de vuestra empresa hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer o qué no, pero vosotros básicamente lo que tenéis que hacer es dar esas adaptaciones, ¿vale? Y decir, tendríamos que hacer esto, ¿vale? Si sabéis que en vuestra empresa eso no se va a llegar, pues o bien os lo dicen después de haber hecho el informe o tendréis que buscar otra manera de adaptar el puesto, ¿vale? Pero al final vosotros como técnicos de prevención lo que tenéis que decir es, esto es lo que habría que hacer. Otra cosa es luego la manera de llevarlo a cabo, de proceder. Porque una vez tenemos este informe, ¿qué hacemos con este informe? Este informe hay que hacérselo llegar tanto a la parte interesada, que en este caso sería el trabajador, como a la empresa, ¿vale? Y a la empresa normalmente se le tiene que hacer llegar al responsable directo de esa persona, que es el que va a tener que ver en ese informe, pues qué tiene que hacer al respecto. Normalmente hay un informe que se queda al técnico de prevención, que suele ser este más largo, ¿vale? Y luego a lo que es el trabajador y a la empresa se hace un resumen en el que se indica, tras su solicitud o debido al informe médico, se ha determinado, tras la valoración médica en el que consta esta limitación médica, se ha valorado que es usted un trabajador especialmente sensible y se han dado instrucciones a su responsable inmediato para que lleve a cabo la adaptación de su puesto de trabajo, ¿vale? Y lo mismo a su responsable. Lo único que a su responsable directo se le deberíamos ya indicar las medidas preventivas exactas que tiene que llevar a cabo, ¿vale? Cómo debe de hacer esa adaptación del puesto. Pregunta Juan Ignacio, ¿se debe informar a los delegados de prevención? Vale, a los delegados de prevención, dentro de la consulta y participación, una de las cosas que se indican es que tienen que tener conocimiento, ¿vale? ¿Cómo se les comunica? No tenéis que comunicarlo trabajador a trabajador, sino, por ejemplo, en el seno de los comités de seguridad y salud se les puede informar de, en este último trimestre hemos tenido que adaptar a 5 trabajadores como especialmente sensible debido a las diferentes limitaciones y se le pueden también indicar las limitaciones, también pueden tener acceso a eso. Pero no es como en el proceso de comunicaciones de accidentes de trabajo que como sabéis tenemos que comunicárselo al inicio cuando ocurre un accidente y cuando se finaliza la investigación, ¿vale? En el caso de la especial sensibilidad no es necesario. En caso de sensibilidad a productos químicos, se debe especificar la sustancia según el Real Decreto 1299 o solo se hace en enfermedad profesional. A ver, son cosas diferentes, ¿vale? Una especial sensibilidad es que tienes un determinado riesgo a algo concreto, ¿vale? Y en enfermedad profesional es porque ese riesgo al que has estado expuesto genera una enfermedad profesional. Aquí no es el caso. Aquí puede ser el caso que una persona sea alérgica a un compuesto concreto y que por eso sea especialmente sensible y no pueda utilizar ese compuesto, pero no tiene que generar una enfermedad profesional ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues si es un trabajador especialmente sensible o tiene una alergia a una determinada sustancia, en su informe de especial sensibilidad, obviamente, Juan se tiene que poner la sustancia, porque para adaptar el puesto de trabajo tenemos que indicar que no puede estar en contacto con X, ¿vale? Y esa sería su adaptación del puesto en este caso, pero que no tiene nada que ver con la gestión de una enfermedad profesional, ¿vale? No confundamos lo que es un trabajador especialmente sensible con lo que es una enfermedad profesional, ¿vale? Y ese anexo 1 del Real Decreto lo que establece son la codificación de las enfermedades profesionales. Nada que ver con esto, ¿sí? Vale, vale, pues yo tengo aquí un Word que me he hecho a modo ejemplo, ¿vale? A ver si os lo puedo enseñar. Que ya os digo, está muy signada porque no puedo. A ver si es este o es este, porque tengo dos. Informe, vale, este.
Está asignada porque no puedo poner nada real, ¿vale? A ver si me deja. Ahora sí estáis viendo el informe. Es que no sé si me lo está cogiendo bien o no. Decidme si veis algo por... No, todavía no. ¿No? ¿Ves? Está Es que negro, sí. me hace algo raro esto. Un segundo, ¿eh? Porque supuestamente a mí me deja enseñároslo. Nada, ¿no? Nada. Vale, pues a ver cómo lo hago para enseñaroslo. Voy a cerrar todo antes de... Un segundo, para que no... Ya solo tengo esto en la pantalla. Sí, vale. Entonces ahora si os comparto lo que es la pantalla, veréis toda Ahora mi sí. pantalla. Vale, a ver si puedo aumentar este segundo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, vale. O sea, solo me deja, no me deja compartir el documento. Tengo que compartiros la pantalla completa. Vale. Pues esto sería un modelo. Un ejemplo, ¿vale? Lo que os decía, los datos identificativos, pues la empresa, el centro de trabajo, el puesto, el trabajador, la fecha, el técnico de prevención que va a hacer este informe, luego antecedentes, porque se recibe un informe de vigilancia de la salud con un apto con limitaciones, un no apto, lo que sea, ¿vale? Las restricciones indicadas. No podemos incluir nunca diagnóstico, aunque nosotros como técnicos de prevención no vamos a tener acceso a eso, pero es importante que nunca incluyamos ningún tipo de diagnóstico. Aquí se pondría no manipulación, cargas, manipulación de cargas, ¿vale? O lo que sea. La descripción, pues las funciones, tareas principales que realiza este trabajador, las condiciones de trabajo, pues de jornada, en este caso, manipulación de cargas, de exposición a riesgos, todo lo que tiene relación con su trabajo. El análisis de compatibilidad, que era la tablita que os mostraba, pues un poco las tareas que vamos a asociar con los riesgos identificados, la limitación médica y si es compatible o no. Y luego ya las medidas preventivas que se pueden proponer. Aquí he dejado así, pero bueno, vosotros podéis poner lo que queráis, ¿vale? Y luego la conclusión técnica y justificación de por qué. Y el seguimiento, pues si hay una revisión prevista, lo que decíamos de 6 meses, 7 meses y quién va a hacer este seguimiento, ¿vale? Esto es un ejemplo muy básico, ¿vale? Ya os lo digo porque no os puedo poner algo muy estructurado por temas de confidencialidad, pero por lo menos para que tengáis uno parecido, para que lo vieseis, ¿vale? Tengo otro aquí que sí que lo tengo también cumplimentado, pero básicamente es lo mismo, lo voy a enseñar también. Pantalla, a ver dónde lo tengo. Aquí, ¿vale? Entonces aquí, pues lo que hemos visto, pues fecha del informe, la empresa, el servicio de prevención, los datos del trabajador, el puesto de trabajo, el departamento, bueno, en este caso la antigüedad, la descripción, qué hace esta persona, el resultado, que tenemos un apto con limitaciones, la manipulación manual de carga, las posturas, los riesgos que están relacionados con esta especial sensibilidad. Medidas preventivas que se han propuesto, pues limitar la manipulación de cargas, priorizar el uso de ayudas mecánicas, rotación de las tareas, formación. Conclusiones técnicas que se considera viable la adaptación del puesto mediante la aplicación de las medidas. No se requiere cambio de puesto siempre que se garantice el cumplimiento de las normativas. Y luego ya, pues el técnico de prevención, el responsable y el trabajador. En este caso no hay una revisión. ¿Por qué? Porque esa limitación pues es definitiva, ¿vale? Porque luego los trabajadores especialmente sensibles y las limitaciones pueden ser limitaciones que sean definitivas o bien que sean, como os he dicho, transitorias, ¿vale? Vas a subir este archivo. En un principio no tenía pensamiento de subir este archivo, además no sé a dónde os lo podría subir, no tenemos ningún espacio colaborativo, yo creo que os lo pueda subir. Puedo preguntar si queréis, pero ya os digo, es muy básico, ¿vale? Porque en realidad no os puedo subir ninguno real, ¿vale?
De todas maneras, existe muchísima documentación, por ejemplo, en todo lo que es de he estado, porque he estado buceando bastante para buscaros algo, algún modelo o lo que sea. Y por ejemplo, en la Junta de Andalucía tenéis pues público, entonces hay bastantes modelos, no del informe en sí, pero sí, por ejemplo, de la solicitud de los trabajadores, donde le hacen firmar una serie de requisitos, oye, que sepas que estás solicitando el que se pueda reconocerte como trabajador especialmente sensible y por ello se te puede reubicar el puesto. Ahora os lo busco si queréis, os lo enseño, ¿vale? Que os pueden servir también como modelos para vuestra, a ver si lo encuentro, de solicitud Junta de Andalucía. Porque la verdad que están bastante bien y os pueden servir como para lo que hablábamos de, es este, os lo enseño. Google sí que lo veis, ¿no? O tampoco. ¿Ahora estáis viendo mi pantalla o no? Sí, se ve. Ah, vale. Vale, pues esto, por ejemplo, es una comunicación de consideración de personal como trabajador especialmente sensible. Pues esta persona comunica, ¿vale? Esta es una de las vías de solicitud de trabajador especialmente. Comunica que quiere ser, que se considera en un estado o situación de no responder completamente y quieren que se le proceda a tramitar como trabajador especialmente sensible, ¿vale? Indica el qué, el por qué debería de ser trabajador especialmente sensible y aquí se solicita pues ser considerado trabajador especialmente sensible, etcétera. Y entonces en esta información que firma el trabajador ya se le queda, ya se le informa que esto está muy bien, que si de cara a que lo tengáis que poner en vuestras empresas, está muy bien este párrafo porque ya le estás diciendo al trabajador, perfecto, te voy a valorar. Posiblemente puede ser que seas trabajador especialmente sensible, pero que sepas que si eso ocurre, la adaptación del puesto de trabajo que pueda realizarse a resultas de su solicitud y de tu informe puede implicar cambio de lugar del puesto, de turno o de otras condiciones de trabajo, que un test que está escrito a otro puesto podrá participar en, bueno, estos son temas ya legales de público, ¿vale? Pero por ejemplo, también esto que indicaba el informe de actitud podrá ser de carácter temporal, indicando un periodo de revisión o definitivo, ¿vale? Tendrá que ir siempre a realizarse esos reconocimientos médicos, ¿vale? Puede darse el caso que como consecuencia de esas revisiones la reclasificación de test a trabajador apto sin restricciones, por lo tanto, lo cual da lugar a su vuelta a situación anterior al reconocimiento como test y pues que todo lo relacionado con la vigilancia de la salud, bueno, esto ya son temas de que es confidencial, etcétera, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, sería una comunicación de un trabajador cuando quiere solicitar ser especialmente sensible, ¿vale? Pues tendría que firmar este documento y ya ahí ya le queda recogido, oye, vale, vamos a valorarte, pero en el caso de que la limitación médica tengamos que adaptar, puede ser que haya un cambio de puesto, ¿vale? Como técnico tenemos que ir a ver el puesto de trabajo para hacer la adaptación o si lo adapta la empresa con hacer el informe, vale. A ver, como técnico de prevención depende, si ya conoces los puestos de trabajo, ya no necesitas volver a ir al puesto, ¿vale? Porque en muchas ocasiones pues son estas limitaciones de imaginaos, dadme un segundo que voy a encender la luz que se está quedando esto. Disculpad, es que no la encendí antes y ya estamos en la penumbra casi. Que os estaba diciendo que como técnicos de prevención, pues al final, si conoces el puesto de trabajo, conoces los riesgos a los que va a estar expuesto, en muchas ocasiones las limitaciones son, imaginaos el caso que nos decía Pablo. Pues seguramente él ya conozca el puesto de trabajo y simplemente con decirle que no puede estar todo el rato sentado, todo el rato de pie, ya no es necesario que vaya al puesto de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las medidas van a ser, oye, hay que reducir el tiempo de trabajo que puedes estar sentado máximo es esto, tiempo de trabajo que tienes que estar caminando es este y tiempo que puedes estar estático, es decir, de pie quieto, es este, ¿vale? Por ejemplo. Entonces dependerá un poco de si conocemos el puesto o no.
Como técnicos de prevención deberíamos, pero vale. Que Pablo, por lo que me estabas comentando, lo que me ibas a facilitar en realidad era una carta de actitud, yo creo. No era el informe test, ¿no? Era el resumen ese que usted estaba comentando, porque no tiene Claro. todas las características esas que dio en el informe, sino es como es una sola hoja y un resumen. Claro, pero eso será, digamos, la carta de actitud directamente o sea, me refiero, las limitaciones médicas simplemente, ¿no? Del reconocimiento médico de ese trabajador. No, esa es la que hace el técnico, Ah, el resumen. el Vale, resumen, hablando así. vale. Pues, pues eso, pues el técnico en ese resumen, si es para, yo como una recomendación, si ese resumen es para que lo apliquen en la empresa, no utilizaría lenguaje tan técnico, ¿vale? Intentaría poner las medidas preventivas más claras. Bueno, ese fue el que me dieron a mí como trabajador, por A, eso a me ti lo... como trabajador, por eso digo, es que como trabajador Y está de un hecho, poco... me llegó a mí del médico, no dice eso exactamente. O sea, dice No, claro, y dice algo muy sencillo, pero esto, o sea, estaba así súper complicado de entender. claro, sí. Pregunta Juan Ignacio, ¿el uso de un apoyo lumbar eliminaría el concepto de limitaciones en bipedestación? Eh, no te estoy entendiendo, Juan. Si puedes poner el audio y nos explicas un poco a qué te refieres. Sí, me oís. Me refiero a un trabajador, por ejemplo, que esté trabajando en logística y ¿Vale? está todo el rato de pie, Sí, ¿vale? Entonces tiene una limitación de bipedestación estática, por sí, ejemplo, por estar de pie mucho rato. sí. Le ponemos el apoyo lumbar, pues ya estaría como si estuviera sentado, ¿no? Sería Pero ¿dónde le sedestación. pones el apoyo lumbar? Apoyo lumbar es como una No, sé lo que es banquetita un apoyo lumbar, pero ¿dónde se lo pones? en el puesto en el que está trabajando. Pero entonces le pones una silla. No, pero no es una silla, es un apoyo. Solamente apoya la columna y libera las piernas. Ya no sería bipedestación. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque no sé cómo sería ese apoyo lumbar. Porque ¿qué quedaría? Es que Apoyo lumbar, para decirlo así, para que lo entiendan, es para apoyar el culete, nada más, así las piernas y ya está. pero eso no es lumbar. Bueno, no es lumbar, es de espalda. Es que no, si estás diciendo que es para apoyar el culete, como has dicho, eso es como si fuese como un banco, que no me va a salir ahora. Pero eso no, eso es como si So- fuese una silla al final. Entonces pero sí que te son unos valdría. rodillos, son como unos rodillos, donde tú apoyas un poquito el cuerpo Sí, sí, sí. y liberas el peso de las piernas. Sí, 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 pero eso no es un apoyo, bueno, lumbar no puede ser, porque ahí no apoyas las lumbares, Bueno, ya, se ¿vale? llama, es que yo lo llamo así, Vale, ya, pero es que como pero cuando me lo decías yo me imaginaba un apoyo lumbar y un digo, pero apoyo eso un no te apoyo está. de la espalda, quiero decir, Sí, para sí. liberar las piernas, el peso. Sí, ahí sí, porque al final si te estás sentando de alguna forma, apoyándote, pues ya está, ya no estás estático además. Eso se considera estar de pie o se consideraría estar sentado. Si El- te el ca- apoyas, si te ya apoyas, está estás sentado, ¿no? como sentado, claro. Sí. Vale, vale. Es que eso a veces lo veo por ahí y tengo dudas Hmm, y lo piden mucho. hmm. Vale, pues gracias. Nada. ¿Alguna duda más de este tema? Nada, no tenéis dudas. De los embarazos, no tenéis dudas tampoco.
No sé si habéis gestionado alguna vez alguno. Básicamente es exactamente igual, ¿vale? Se hace el informe de trabajador especialmente sensible, se ven las limitaciones que nos indican los médicos. Sabéis que para el caso de embarazo tienen una guía concreta los médicos, que es la que determina pues, los riesgos en caso de embarazo y está establecido pues, los riesgos, ¿vale? Que van a tener en el embarazo y por meses. Por otro lado, la empresa siempre tiene que tener un listado de aquellos puestos de trabajo que están exentos al riesgo de embarazo o de lactancia, ¿vale? Vais a tener que tener seguramente un listado de puestos a los que están expuestos. ¿Por qué? Porque de cara a cuando esta trabajadora, imaginaos que le ponemos limitaciones, se adapta al puesto, pero esta trabajadora solicita a la mutua su revisión. ¿Por qué? Porque como sabéis, si al final la baja del embarazo se la tramita a la mutua, es como si fuese de alguna forma accidente de trabajo y por lo tanto cobra el 100%. Sin embargo, si la baja por enfermedad, por embarazo, por enfermedad no, perdonad, por embarazo la determina el médico de cabecera, pues tendría una enfermedad común, ¿vale? Estaría catalogada como si fuese una baja de enfermedad común y por lo tanto ya sabéis que se empieza cobrando el 100, 75, 50 y así, ¿vale? Entonces es por eso que la mayor parte de las trabajadoras, si no pueden trabajar hasta la semana 39, 38, 37, en función de lo que dictamine cada puesto y cada embarazo, ¿vale? Pues suele intentar recurrir a la mutua, ¿vale? La tramitación con la mutua. La trabajadora va a la mutua, solicita que se le evalúe el riesgo por embarazo, ¿vale? Y lo que hace la mutua es solicitarle una serie de documentación. Documentación que incluye mucha documentación de prevención de riesgos laborales que vais a tener que cumplimentar como técnicos de prevención. Documentación del estilo riesgos del puesto, evaluación del puesto, informes médicos, ¿vale? Y en estos casos suelen pedir las tareas, los puestos exentos de riesgos de embarazo, ¿vale? De nuestra empresa. Y normalmente, como ya hemos hecho previamente este paso de trabajadora especialmente sensible, pues también les entregamos el informe y la adaptación del puesto sí es posible, ¿vale? Esto es cuando lo hace la trabajadora. ¿Cuándo lo hace la empresa? Pues cuando al hacerle trabajadora especialmente sensible se detecta que los riesgos no se pueden adaptar su puesto de trabajo y por lo tanto requerimos desde la empresa a la mutua que por favor determinen este embarazo como embarazo de riesgo para que le den la baja a través de la mutua, ¿vale? ¿Entendemos las diferencias? ¿Sí? No sé si se os ha dado el caso, si en algún caso habéis tenido algún embarazo o lo que sea, ¿vale? Pero ahí tenemos esa parte de que o bien lo puede requerir la propia trabajadora o bien la empresa en el caso de que no podamos adaptarles el puesto de trabajo, ¿vale? Que puede ocurrir. Pues, por ejemplo, en el campo de la medicina, enfermería, etcétera, pues normalmente desde que se conoce el estado del embarazo ya hay que tramitar la baja a través de la mutua. ¿Por qué? Porque no pueden estar presentes en contactos biológicos y no le puedes eliminar a una enfermera ni a un médico el contacto con agentes biológicos, ¿vale? Entonces normalmente se da de baja, ¿vale? Si la lactancia dura 3 años, estaría también incluido es por decisión de la trabajadora. El periodo de lactancia es el periodo que establece la ley, ¿vale? No el periodo de lactancia es el que establece, está establecido un periodo de baja por lactancia y por todo eso. No sé si tenéis más dudas sobre este tema.
¿no? Pues ahora nos queda una hora para que indiquéis todas las dudas que tengáis de la asignatura. Si queréis que repasemos algo de todo el temario, porque lo vimos ya hace 2 semanas, me parece, hicimos el repaso de la asignatura, pero no sé si ahora está más próximo el examen, queréis que volvamos a darle una vuelta, mm, mm, o las dudas que tengáis. Me decís algo. Creo que nada, profe. ¿No tenéis dudas? Pues nos quedamos aquí la hora que estudiéis la asignatura entonces y que me vayáis diciendo las dudas que tengáis. Aprovechamos esta orilla que tenéis, que ya la tenéis reservada para la clase, para que vayáis estudiando la asignatura y me digáis las dudas que tengáis o lo que necesitéis. Del caso práctico, no lo sé, si ya lo habéis hecho, si no. Sobre competencias, dudo sobre el contenido de la actividad pericial. Vale, del médico. Pues a ver, la parte pericial es que tienen que ser capaces de evaluar los daños, ¿vale? De cualquier trabajador, los daños de la salud y que vengan derivados del trabajo, ¿vale? Y tienen esa actividad de perito médico que muchas veces acuden a juicios, acuden a inspecciones, etcétera, como peritos médicos, pues evaluando o valorando ese daño, ¿vale? Pues pueden valorar también los médicos de trabajo temas de enfermedades profesionales, hacer dictámenes un poco, aunque sabéis que la gestión la lleva la mutua, pero sí que pueden ejercer como peritos de todo eso, ¿vale? ¿El reconocimiento estaría incluido aquí? No, el reconocimiento es algo asistencial, ¿vale? Perito es peritaje, digamos, judicial, ¿vale? De temas judiciales, inspecciones, como un poco esa valoración del daño, pero de manera jurídica también, ¿vale? Alba dice, yo no he hecho el caso práctico. Bueno. El reconocimiento médico, Juan, como te digo, es la parte esa más asistencial, ¿vale? Que hemos visto. Ah, en el test, el banco de preguntas, ya. Bueno, ya los exámenes los tenéis en breves, tanto de medicina como de higiene. No sé qué fechas habéis elegido, pero ¿tenéis alguna duda, aunque sea de la otra asignatura, que os pueda resolver por aprovechar, digo, el tiempo que estemos aquí? Si tenéis alguna duda de la otra asignatura, también me la podéis poner por aquí, ¿vale? No hay problema.
porque como ya hemos acabado todas las clases, para que nos quede ningún, porque es el último día, entonces para que no tengáis ninguna duda antes del examen y de entregar los casos prácticos. Vale, Alba, cuéntanos qué duda tienes, si quieres poner el audio o si no, nos lo escribes por aquí, lo que quieras. Esa es una de las preguntas que más me habéis repetido. En este caso en concreto lo vamos a considerar como si fuese una nanopartícula, ¿vale? Porque sigue siendo un tamaño de nanómetro. Sé que no entra en los 100 que os establece la nota que habéis leído, pero vamos a considerarlo como si fuese una nanopartícula, ¿vale? Tenéis que hacer el procedimiento del mismo, ¿vale? Nada, Alba. O Ignacio, si yo hago trabajos en altura, ¿puedo renunciar al reconocimiento médico o se considera indispensable? Buena pregunta. Esta es una de las excepciones, ¿vale? Que vimos en el reconocimiento médico, que es voluntario salvo tres circunstancias. Y esta es una de ellas, porque en este caso el riesgo es un riesgo importante, ¿vale? Y que puede tener repercusiones el no hacerse el reconocimiento médico. Entonces, en este caso es indispensable. Lo es para trabajos en altura, lo es para los trabajos de conducción, ¿vale? Todo lo que tenga algún tipo de riesgo importante. Da igual que hagas estos trabajos con arnés y demás. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque si tienes un problema de corazón, aunque los hagas con arnés, no puedes hacer trabajos en altura, por ejemplo. ¿Vale? Da igual las medidas de protección que tengas. Existen ciertas patologías, ciertas enfermedades que no admiten el que hagas un trabajo en altura, aunque tengas todos los equipos de protección individual. Por eso es indispensable hacerse en estos casos el reconocimiento médico. Ah, uy, vale. Y un carretillero, si tiene mala vista, las ETTs ni lo miran. A ver, carretillero es si es como que tiene el protocolo de conductor, que entiendo que sí, sí que deberían de hacerse el reconocimiento médico obligatorio anual, además, lo establece la ley. Marina, madre mía. A ver, te voy a leer poco a poco, ¿vale? ¿Cómo debemos definir las áreas competenciales? Podemos hacerlas a nuestra manera basándose en las competencias que nos ponías en la diapositiva, por ejemplo, área docente e investigadora, comprende la formación continuada, utilizando técnicas, enfermedades profesionales, ta, 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 ta.
Sí, es decir, las competencias que no tenéis que saberos ni lo que viene en el temario al pie de la letra ni lo que yo os he contado, ¿vale? Lo que tenéis que saber es un poco definir en qué consiste cada competencia, ¿vale? Pero no necesito al pie de la letra ni todo este texto, ¿vale? Que estás poniendo ahí. Con que sepáis vosotros definir qué es el área competencial, qué abarca eso, suficiente, ¿vale? Con vuestras palabras. Siempre, obviamente, utilizando vocabulario técnico, ya lo sabéis, pero sin problema, ¿vale? Sí, es demasiado, no es necesario tanto, Marina, ¿vale? Tampoco vais a tener espacio para tanto. Recordad que bueno, ya habéis hecho exámenes, pero tenéis un máximo de palabras también, ¿vale? Jonathan, en las evaluaciones de riesgo a la hora de establecer los controles preventivos relacionados con la vigilancia de la salud, ¿los tendría que establecer un médico en concreto o nosotros como técnicos hasta qué punto tenemos que especificar este apartado? A ver, esta es una cosa que ha salido bastante, ¿vale? Normalmente para establecer los protocolos médicos que hay que indicar, ¿vale? Protocolo de pantalla de visualización de datos, de manipulación de cargas, se suele hacer en consonancia entre el servicio médico y los técnicos de prevención. ¿Por qué? Porque los técnicos de prevención son los que van a conocer los riesgos y van a saber qué riesgos existen en el puesto de trabajo y los médicos conocen los protocolos, ¿vale? Yo a vosotros os he dado la herramienta de que sepáis qué protocolos médicos existen porque en muchas ocasiones en función de la empresa que trabajéis, si trabajáis en un servicio de prevención ajeno, si trabajáis en un servicio de prevención propio, ¿vale? Pero en muchas ocasiones, si estamos en un servicio de prevención propio o en un servicio de prevención mancomunado, normalmente la vigilancia de la salud suele estar externalizada. ¿Qué ocurre con esto? Que al final los que conocen realmente los puestos de trabajo, los que diariamente trabajan con ellos, son los técnicos de prevención que están en los centros de trabajo y que conocen los puestos, ¿vale? Entonces, cuando trabajáis en consonancia con esos servicios médicos externos, normalmente ya les tenemos que venir dados, o sea, ya les tenemos que dar, pues, qué protocolos médicos tenemos que realizar en función del puesto preventivo o del puesto de trabajo, ¿vale? En función de ese puesto de trabajo ya sabemos qué protocolos médicos específicos hay que establecer, ¿vale? Entonces, suele ser en conjunto, ¿vale? Pero como os digo, como en la mayor parte de los casos la vigilancia de la salud está externalizada, los que vais a conocer realmente los puestos sois vosotros, ¿vale? Entonces, en esas evaluaciones de riesgo va a venir un control preventivo que establece que ese control preventivo es la vigilancia de la salud. No tenéis que llegar hasta realmente el protocolo, ¿vale? Porque el protocolo es, hay que hacer vigilancia de la salud específica, un control preventivo y luego el protocolo específico en función del riesgo lo establecemos con el médico, ¿vale? Pero, como os digo, sí deberéis de ser conocedores y en muchos casos vosotros vais a indicar de alguna manera al médico, oye, estos son mis puestos, estos son mis riesgos y creo que estos son los protocolos y ellos sobre eso os darán su consideración, ¿vale? Pero yo por eso os he dado las herramientas para que cuando lleguéis a un centro de trabajo y os encontréis de que os soliciten, vale, pues dime qué protocolos médicos tengo que realizar, no os quedéis como protocolos médicos, como lo hago, sino que sepáis que viene siempre en función del riesgo y que existe un lugar donde vienen recogidos todos los protocolos específicos que existen, ¿vale? Y luego por un puesto de trabajo puede tener varios protocolos, ¿vale? Si imaginaos que yo tengo a un administrativo que está expuesto al ruido y que además conduce. Pues su puesto de trabajo, los protocolos médicos específicos serían pantalla de visualización de datos, conductor, ruido, ¿vale? Habría que hacerle 3 protocolos médicos, ¿sí? Lo hemos visto en alguna clase de casos prácticos, pero recordad que es así. Las dudas, que para eso estamos. Todas las dudas que tengáis, ponedlas. Aunque os parezcan o suenen que penséis que son tontas, no son tontas, ¿vale? Todas las dudas son buenas y seguro que cuando las contestamos, cualquiera de vuestros compañeros puede aprender también de ello, ¿vale?
Francisco José, a ver, Yolanda, yo tengo una duda. En el caso práctico de la asignatura de agentes químicos, ya lo he subido a la plataforma. Me da un porcentaje de plagio más elevado de lo que pensaba. Y es que me coge como plagio los nombres de nanopartículas, títulos de tablas, enunciados, incluso algunos números, no el contenido como tal, pero sí esas cosas que te indico. ¿Debería preocuparme? No, Francisco José, si son esas cosas que me indicas, no deberías de preocuparte, ¿vale? Porque nosotros hacemos una revisión de por qué da ese porcentaje de plagio, revisamos todos los casos y en el caso de que sea lo que tú me indicas, no va a haber problema ninguno, ¿vale? No os preocupéis que nosotros hacemos estudio de la revisión del plagio, ¿vale? Y nos salta por qué el plagio, dónde, de dónde se sacó, todo. Todo lo que os podéis imaginar nos lo indica, ¿vale? Así que si es eso que me dices, no te preocupes, ¿vale? Que no va a haber problema ninguno. ¿Alguna duda más? ¿Existe el protocolo de hepatitis por presencia de agentes biológicos o se llama de otra forma? A ver, protocolo de hepatitis no, hepatitis es una enfermedad, Juan. Entonces, los protocolos son protocolos para riesgos, no para enfermedades. El riesgo puede dar lugar a una enfermedad, pero los protocolos son para riesgos. Entonces, sería el protocolo de agentes biológicos, ¿vale? No hay un protocolo de hepatitis de medicina del trabajo. Lo que se hace es agentes biológicos y dentro de agentes biológicos, en ese caso, si la enfermedad más común que se puede producir es hepatitis, pues harán el control biológico de la enfermedad de hepatitis, ¿vale? Pero no existe un protocolo específico de hepatitis, porque es por riesgos, ¿vale? No hay el riesgo de hepatitis, hay el riesgo de exposición a agentes biológicos y que se produzca una hepatitis. Juan, pero volvemos. Riesgo de daño hepático es algo, es una enfermedad, ¿vale? Pero no es un riesgo laboral. El riesgo es el riesgo de exposición a agentes biológicos. Y la consecuencia, pues podría ser ese riesgo de daño hepático, ¿vale? El protocolo es protocolo de agentes biológicos, ¿vale? Que luego en agentes biológicos pasa como en agentes químicos. Luego, en función de los agentes químicos a los que está expuesto los agentes biológicos, los controles se hacen para esa especificidad, ¿vale? Puf, buena pregunta, Marina. Cada mucho. Normalmente, si están en ello, bueno, están ahora con la ley. Primero dejarles con la ley, Juan, a ver en qué acaba todo y luego se pondrán con este Real Decreto. No, las enfermedades profesionales, el problema es eso, que no se revisa cada mucho y entonces ahora hay muchas enfermedades profesionales que se están determinando a posteriori, ¿vale? Que ahí ya tiene que haber una validación médica, tiene que haber un peritaje, etcétera, y entonces tiene que haber pues una relación de causa, consecuencia, acreditarlo todo y entonces pueden llegar a considerar una persona enfermedad algún tipo de daño como enfermedad profesional, aunque no esté recogido en el cuadro, ¿vale? Pero es muy complicado. Sí, efectivamente, Marina, todo. Pero es muy complicado, ¿vale? Porque como no está dentro de ese anexo, tienen, o sea, se complica mucho más el poder demostrar que existe una enfermedad profesional, bueno, que tiene mucho coste, todo. Es mucho más difícil conseguirlo.
Sí, sería como un accidente relacionado con el trabajo, pero se consigue y al final se cataloga como tal y se indemniza. Eso os lo expliqué también, Rocío. Mira, os lo pongo otra vez aquí si queréis en la pantalla, lo de los estudios. A ver dónde lo tengo. Estudios epidemiológicos, es el sexto tema. Aquí. Te lo pongo en pantalla para que lo recordemos, ¿vale? No te preocupes, Rocío. Paso estamos. Los estudios de cohortes eran en los que todos los individuos a los que vamos a hacer este estudio están expuestos al factor de riesgo estudiado. Es decir, si nosotros lo que queremos estudiar es un riesgo, imagínate el riesgo a la exposición a un compuesto, ¿vale? Pues lo que cogemos es que todos los trabajadores o todos los individuos, porque en este caso sabéis que normalmente se hace en el ámbito sanitario, no es tanto en el ámbito laboral, ¿vale? Pero todos los agentes de estudio, todas las personas que van a entrar en ese ensayo, están expuestos a ese factor. Es decir, todos están expuestos a ese agente químico, imagínate, ¿vale? Cuando lo tenemos identificado de que todos están expuestos a ese agente químico, lo que se hace con ellos es llevar un seguimiento, ¿vale? Y se va registrando pues su morbilidad o mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues se va registrando pues la enfermedad que nosotros realmente queremos estudiar. ¿Vale? Pues la hepatitis, ¿qué decía Juan? Pues si nosotros lo que queremos estudiar es el efecto que tiene la exposición a un determinado agente químico en relación con la hepatitis, pues tenemos que coger a todas esas personas que están expuestas a ese agente químico y luego le hacemos seguimiento de cómo ha evolucionado la hepatitis, si ha dado lugar a la hepatitis, si no ha dado lugar, si alguno ha fallecido, si alguno ha tenido periodos, ¿vale? Eso es un estudio de cohortes. ¿Vale? O sea, no es comparar como tal, ¿vale? Sino con el mismo colectivo que está expuesto al mismo riesgo, ver la variable que nosotros queremos ver, que en este caso es una enfermedad, pues ver cómo evoluciona, ¿vale? El estar expuesto a un determinado riesgo. Pregunta Juan, ¿por qué en casos de cancerígenos unos desarrollan y otros no? Es genética. Pues en muchas ocasiones es genética. Eso ni un médico es capaz de contestarte a esta pregunta, Juan, porque hay gente que desarrolla cáncer, gente que no. O sea, es genético, es de la forma de vida, es de muchas cosas. La predisposición muchas veces del cuerpo. Son muchos factores, ¿vale? Porque pasa exactamente igual con la cosa, con todo lo relacionado con el amianto, sí, la alimentación, bueno, son muchos factores los que influyen. Más dudas. Rocío, te quedó claro, ¿verdad? Vale. Estos procesos son súper lentos. Yo tardé un año en que determinaran las limitaciones. La empresa me decía que no procedía. La mutua, que es contingencia común, y ya cuando me daba por vencido, la médico del trabajo me concedió las limitaciones, aunque en persona me dijo que no. Realmente me sorprendió la evaluación. No entiendo en tu caso, o sea, tú reclamabas, si nos quieres compartir, qué ocurría en tu caso, porque no sé por qué estaba la mutua en el medio también. A ver, profe, les cuento un poquito rápido así para que sepan cómo actuar en esos casos. Yo tenía un puesto de trabajo donde, o sea, yo trabajo en logística y tenemos un camioncito que se encarga de sacar las cajas, las Vale. trailers. Bueno, y Sí. eso es constante. Entonces a mí me ponen en ese puesto de trabajo y como los 6 meses después me empiezan a doler demasiado las rodillas, pero un dolor que nunca, o sea, que nunca me había Que pasado. nunca habías tenido. Ujú. Yo tengo 40 años y entonces estos me decían, no, que eso es por la edad.
Yo, bueno, por la edad, pero es que antes Con nunca. 40 años, demasiado joven para ser por la edad, pero Pero bueno, eso era lo que decía la empresa. Hablé varias veces con la técnico de prevención de la empresa y me decía que no, porque, o sea, que podía hacer en ese caso, porque eran unas escaleras, o sea, que Ujú. no, siempre no. Un día ya no soporté el dolor y me fui a la mutua. En la mutua me revisa el doctor y me dice, mira, esto no es un accidente laboral. Y yo le digo, pero si es que vengo del camión este. Bueno, te voy a mandar a hacer la resonancia. Me hacen la resonancia, me sale no sé qué, que tengo las rodillas hechas polvo y entonces él me manda a mi médico de cabecera porque me dice que esto es Vale. contingente por la edad. Sí, Ajá, claro, es que ahí sí, porque no llega a ser accidente de trabajo, porque quiere decir que tú ya tenías una patología previa que antes no se te había desarrollado y ahora al estar expuesto a esa situación, ¿vale? Tanto tiempo en sedestación, entiendo que es por eso lo de las rodillas, se te agrava esa patología, ¿vale? Pero la mutua no acepta eso como accidente de trabajo porque era algo previo tuyo que simplemente se ha visto agravado con el trabajo. Yo creo que por ahí viene lo de que quieran considerarlo contingencia por enfermedad común. eso. Continúa, perdona. Vale, no, y entonces, bueno, o sea, ya me quedé con eso porque realmente yo no quería la baja, sino que me quitaran del puesto porque me estaba Sí, doliendo la mucho. adaptación, pero ahí la mutua ya no entra, claro, Sí. sí, Entonces, bueno, se me ocurrió pedir el reconocimiento médico. claro. Me lo asignaron. Igual la médico me dijo, leyó los informes y me dice que esto exacto era preexistente, que no sé qué. Y yo digo, bueno, pero doctora, o sea, es que ese trabajo justamente me está haciendo doler mucho la rodilla. Bueno, me dijo igual que era por la edad, que no procedía y ya me vine para mi casa ya súper desilusionado. Ya lo No, pero hace. ella tiene la obligatoriedad de poner las limitaciones médicas, por eso te las ha puesto. Eso da igual que vengas con, o sea, aunque tú lo tengas persistente, aunque no sea desarrollado a través del trabajo, es como si, por ejemplo, yo en mi empresa, que ya os he hablado bastante de ella, tengo a mucha gente con discapacidad, ¿vale? Tengo discapacidad física, etcétera. Es como si yo, una persona, porque tenga una discapacidad física, le digo que como ya viene con ello, yo no puedo hacer nada. No, hay que poner limitaciones y estás obligado a poner limitaciones y adaptar el puesto de trabajo. Vale, y entonces, bueno, ahí cuando me llega el informe, se lo pasé a la empresa y de una vez ya no agarré más el camión y Ujú, puse a otra actividad antes de que ellos me pasaran este resumen que hizo la técnico, mm, donde, donde ya pone que no, que por un año no me van a poner en ese puesto. ujú, Y lo otro fue que eh, después que me sacan a mí, bueno, yo también eso lo denuncié en la inspección del trabajo porque algo tiene ese puesto, porque antes de estar yo, habían dos compañeros y lo mismo le pasó. Uno está operado de las rodillas y bueno, está súper mal. El otro ni se quiere volver a ver más nunca el camión y quedamos otras dos personas a los que nos pusieron de reemplazo. A mí me mm. pasó esto y al compañero mío le pasó hace 2 semanas que otra cosa en la rodilla y ya ahora hay tres compañeros nuevos y así van rotando las personas en el puesto, pero ese puesto de verdad que se acaban las rodillas. Qué raro. Sí. Entonces yo lo que pedía era eso, que hicieran una evaluación de riesgo, porque realmente no está, ni siquiera dice que el escalón es más alto de lo normal o si está bien, nada. Lo permitido, claro. Sí. Y bueno, total que la semana pasada sí fue la técnica otra vez. Todavía no ha ido a la inspección del trabajo porque eso se tarda muchísimo. Me imagino que llegarán el año que viene. Y midió los escalones y tenían como 35 centímetros y me dijo, ah, sí, está un poco alto. Entonces, bueno, a ver qué ¿Qué conclusión. hace? Sí, Ya. y esa es la historia. Claro, sí. Has pasado por mucho porque lo han querido también, supongo, ralentizar ellos. Pues Entiendo. Pero eso, o sea, nunca os pueden decir lo que le dijeron a Pablo de que como ya tenía una enfermedad, digamos, previa, ya no hay que ponerle limitaciones, ¿no? Las limitaciones justamente hay que ponerlas porque tiene esa patología y hay que adaptar el puesto de trabajo, ¿vale? Rocío, ayer estuve en el CEMAC y tenían una zona para el amianto. Supongo que hay muchos casos denunciados. Bueno, una zona, no sé, en plan que estaban en la primera planta. Sí, tienen muchos casos. Muchos. Una lumbalgia es un accidente de trabajo. Entiendo que sí. Depende cómo se produzca, pero sí.
Normalmente si viene derivada por coger peso o lo que sea en su puesto de trabajo, sí. Vale. Y luego, ¿cómo subes? Vale, eso ya es para ti, Pablo. Vale. ¿Más dudas? Bueno, 32 de profundidad. Es que depende de cómo sea, ¿vale? Si lo que estáis midiendo, eso es la contrahuella, creo que es menos, yo creo que son 20, ¿eh? Incluso. Esto de 32 era la altura, que medía de un escalón a otro. Claro, son tres escalones y dices, bueno, no es mucho, porque lo que ellos aplican es como que el riesgo de los conductores profesionales de camión. Pero es Sí, que el profesional sube y baja la cabina unas 4 veces al día. Esto claro, era... y nosotros constantemente, ¿no? Sí, exacto, correcto. Claro. Sí, bueno, yo creo que son 25 por ahí, no sé. Pero habría que buscarlo en la normativa. Pero sí, yo creo que aún así está un poco alto. Bueno, más dudas, preguntas de la otra asignatura, de esta, lo que necesitéis, que ya es la última clase, de verdad. Sobre el radón, ¿qué quieres saber, Ceneida? Sobre el radón, a ver, llevan varios años hablando sobre el radón, ¿vale? Y sí que había un centro, no sé si lo sabéis, pero existe un centro nacional sobre todo esto del radón, ¿vale? Que lleva muchísimos años trabajando, que tienen un mapa donde vienen zonificados todo lo relacionado con el radón. Lo que pasa que desde hace 2 años, pues han cambiado la normativa ya existía, ¿vale? Pero existía una normativa que establecía sí, es que el mapa lo han modificado porque ahora os cuento. Lo que hicieron fue que había una normativa, ¿vale? Que regulaba cuándo era necesario medir radón, por ejemplo, en los establecimientos, ¿vale? En las empresas, etcétera. Y lo que han hecho con la nueva normativa es bajar esas condiciones. Y entonces cuando hay una capacidad, bueno, sí, una producción de serradón, se establece que hay una medida de más de 300 creo que es, ya es obligatorio hacer mediciones, ¿vale? Y entonces, anteriormente teníamos un mapa, que era el que establecía ese centro nacional de todo lo relacionado con el radón, etcétera, y ahora lo han modificado, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que antes con el mapa anterior podías buscar incluso por municipio y dentro del municipio, en una misma calle, por ejemplo, en una calle podía ser que no estuviese ese radón, pero en la calle paralela sí, pero ahora lo que han hecho es unificarlo y que ya da igual, no es por zona concreta, sino por ese municipio, ¿vale? Y es donde hay que medir el radón. Entonces, por eso han hecho algunos cambios, sí, que a nosotros, a todas las empresas nos está afectando y tenemos que hacer esa medición de radón en nuestras instalaciones.
claro, sí, Teneida. Es que son en todos los centros, porque estamos obligados a medir. ¿Más dudas? Bueno, solo estamos obligados a medir donde sea más de 300 y luego tiene que ser en bajos o sótanos, ¿vale? Donde se mide el radón. Sí, porque como están todo el rato actualizándolo, sí. Es que no son lo mismo las escaleras fijas que las portátiles, ¿eh? Las portátiles también tienen su propia normativa. Habría que buscar esas que vosotros entiendo que no son fijas, ¿no? Esto es No lo, lo sé. porque aquí dice escaleras fijas y eso entiendo que serán las escaleras de los edificios, pero Sí, claro, es que el Real Decreto establece a lugares de trabajo. El camión no está reconocido como un lugar de trabajo. El Real Decreto que comentaba Juan es el de lugares de trabajo y un camión no es un lugar de trabajo. vale. Entonces Habría que ver la normativa si hay algo sobre esto de los camiones en específico. Estoy buscando a ver si encuentro algo. yo veo que el otro punto dice que las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo Pero las establecido. escaleras de mano tampoco es eso. Las escaleras de mano son las escaleras que se utilizan, por ejemplo, para subir a una... Sí, la normal de la casa. eso. Bueno, esas sí, esas. O las que son como... Sí, esas, como las de casa. Vale. De ese estilo. Pero estaba viendo a ver si hay algo sobre los camiones. Que no encuentro nada. Porque las escaleras que tú utilizas están en el propio camión, ¿verdad? Son las de bajada de la cabina Correcto. y Pero subida. no es Claro. como el normal que uno ve en la calle, es como lo Ya, del aeropuerto, más o menos. ya, ya, ya. Que no sé si son lo que se denominan escaleras de servicio. Y ahí hay una normativa para eso. Pero, Podría ser porque ese curso que nosotros hicimos es algo como que eh, tractor auxiliar de servicio o algo así. claro. No sé si eso viene algo sobre eso. Mira esto, a ver. Ta, 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 ta. Escaleras. Vale, porque es que dice, ¿y esto de qué es?
Claro, pues que no sé si esto tiene validez legal, porque aquí sí que está puesto. Estoy encontrando una cosa que te dice, los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella compartida entre 23 y 36 y una contrahuella de 13 y 20. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 y una contrahuella máxima de 25. Pero no sé si esto nos sirve para... habría que buscar exactamente. Es que entiendo que el acceso a la cabina, ¿sabes? Que está puesto aquí. ¿Y esto que coloca Juan aquí, de dónde lo sacó? ¿Está en una ley o dónde lo sacaste, Juan? A mí me parece ChatGPT, pero no quiero ser- Oh, exacto, es que puedes buscar por ChatGPT Le y pregunté a IA, dice. cito Es que me tenía toda la pinta. porque ya, o sea, ya yo me libré del problema, pero mis compañeros ahora lo van a empezar a sufrir. Y de paso yo soy Claro. delegado de prevención, entonces todos vienen cada rato. Tú eres delegado de prevención, como encima. O sea que va a venir a ti, claro. Pues eso, yo te lo voy a buscar, ¿eh? Porque ahora ya me ha quedado a mí la, la duda. Pero ¿Verdad? yo te lo voy a buscar con normativa, ¿vale? Porque yo la IA para estas cosas, depende de lo que sea, no me fío. Porque Exacto. coge de diferentes fuentes y lo pone ahí y ya está. Yo te voy a buscar esto, No, y es que yo he ¿vale? preguntado porque es que necesito, o sea, cuando se lo quiero presentar a la empresa no le voy a poner esto así, porque ¿de Por dónde? eso necesitas algo más. Sí. Pues yo te lo voy a buscar. No sé en qué momento de la vida, pero te lo voy a buscar. No se preocupe, gracias. Ya por lo menos me sacaron de allí. Pregunta Rocío de primeros auxilios. Habrá preguntas, hombre. Yo creo que sí. Yo creo que os dije lo que era más importante de primeros auxilios. ¿Ya no os acordáis? Creo que me acuerdo del local del doctor Local, muy bien, de primeros auxilios. Botiquín, muy bien. Contenido mínimo. y con las palabras exactas. El algodón Exacto. hidroso es de... Si uno dice solamente algodón, no vale bien. Algodón, sí. Sí, No, lo que me refiero es que me tenéis que poner ese contenido mínimo, que no me podéis poner lo que diga la evaluación de riesgos, era a lo que me refería. exacto. Mira, ahí te ha puesto una norma técnica. Yo te lo voy a buscar de todas maneras, Pablo, ¿vale? A ver si esto es así o no. Que no digo que la IA no esté bien utilizarla, ¿eh? Pero hay cosas que hay que revisar lo que te dice la IA en muchas ocasiones. Rocío, ¿te quedó claro ya lo que entraba de primeros auxilios? Sí, vale, vale, vale. Nada. Material complementario, nada. ¿Vale? Porque el material complementario de primeros auxilios son normas que vienen ahí, notas técnicas de cómo primeros auxilios frente a quemaduras, primeros auxilios, ¿vale? Todo eso, nada. Más cosas.
Bueno, yo me quedo por aquí hasta las 8, ¿vale? Para todas las dudas, para que este espacio pues lo intentemos utilizar para que estudiéis, para que reviséis el temario y por si tenéis alguna duda, ¿vale? Yo estoy aquí. Respecto al caso práctico de químicos, no me contestes directamente porque ya sé que no, que resolverías mucho el caso. Solo decirme si hice bien en fijarme bien en cierta letra pequeña de la NTP, porque tía. Sí, Marina, no hay problema. Con que lo justifiques, perfecto. Sí, me alegro.